Hola, hola. Bienvenidos a un episodio extra de Psicología para Curiosos. El día de hoy vamos a iniciar una serie muy especial, mitos clásicos que aunque nacieron en el corazón de la mitología, han sido reinterpretados desde la filosofía y la psicología, arrojando luces sobre el alma humana, la conciencia, el sufrimiento y la búsqueda del sentido. Para empezar esta travesía, el día de hoy nos encontramos con un personaje que empuja una piedra por toda la eternidad, más conocido como Sísifo. Pero antes de indicarles quién fue Sísifo, quisiera abrir este episodio con una breve lectura del libro de Albert Camus, El mito de Sísifo. Las siguientes páginas tratan de una sensibilidad absurda que puede encontrarse dispersa en el siglo, y no de una filosofía absurda que nuestra época, hablando con propiedad, no ha conocido. Una honradez elemental exige, por lo tanto, que señalemos desde el principio lo que estas páginas deben a ciertos autores contemporáneos. Tengo tan poca intención de ocultarlo que se lo veré citado y comentado a lo largo de la obra. Pero es útil advertir, al mismo tiempo, que lo absurdo, tomado hasta ahora como conclusión, es considerado en este ensayo como un punto de partida. Bueno, pero entonces, ¿quién fue Sísifo? En la mitología griega, Sísifo fue el astuto rey de Éfira, más conocido como Corinto. Él era un personaje sumamente inteligente, ingenioso, pero también muy desafiante, especialmente con los dioses del Olimpo. No era un villano en el sentido clásico, pero sí un hombre que se atrevió a cruzar los límites impuestos por ese poder divino. Sísifo fue acusado de múltiples faltas, como traición ante los secretos de los dioses, capturó a la muerte, o sea, en ese momento era Tánatos, engañándola con cadenas para evitar morir, y manipuló a Hades y a Zeus en más de una ocasión. Incluso convenció a su esposa para que no realizara los ritos funerarios cuando él muriera, y así logró volver del inframundo con la excusa de corregir ese error. Pero claro, una vez de regreso, se negó a volver. Su capacidad de engañar, de desafiar la lógica divina y de escapar de la muerte no fue vista como algo heroico, sino como una transgresión imperdonable, y por ello los dioses lo condenaron con una de las penas más simbólicas y crueles de toda la mitología: empujar eternamente una enorme roca cuesta arriba por una colina, solo para verla rodar hacia abajo antes de llegar a la cima, una y otra vez, sin descanso, sin fin, sin algún sentido aparente. Este castigo no se limita al sufrimiento físico, sino que tiene un componente existencial: el esfuerzo sin propósito, la repetición absurda, la conciencia de una tarea inútil. Y ahí es donde entra la filosofía. Y aquí es donde entra un escritor, un filósofo y periodista francés, el señor Albert Camus, quien convirtió el mito de Sísifo en una potente imagen de la condición humana moderna. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, él publica su ensayo El mito de Sísifo, donde no solo interpreta este relato mitológico, sino que plantea una de las preguntas filosóficas más inquietantes de todos los tiempos. ¿El suicidio es el único problema filosófico verdaderamente serio? Esta pregunta no se hace desde la desesperanza, sino desde el deseo profundo de confrontar la vida tal y como es, una vida cruda, a veces absurda, muchas veces sin respuestas claras. Camus no se refiere solo al acto físico del suicidio, sino al cuestionamiento interno que muchas personas enfrentan. ¿Vale la pena vivir una vida que no siempre tiene un sentido? Es aquí, en este punto, donde nace la filosofía del absurdo. Para Camus, el absurdo no es solamente una teoría, sino una experiencia. Surge cuando el ser humano, con su anhelo de claridad, orden y propósito, se enfrentan en un mundo caótico, indiferente, un mundo que no responde. No es que la vida sea trágica en sí, no me quiero referir a eso, sino que el conflicto está entre nuestros deseos de sentido y el silencio del universo.
Y esto crea una tensión absurda. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Se estarán preguntando en este momento. En este punto, Camus va a proponer 3 caminos posibles para esta tensión absurda. El primer camino posible va a ser el suicidio, que él descarta de inmediato, porque sería confesar que la vida no vale la pena de ser vivida. El segundo camino, el salto de fe religioso o metafísico. Los que buscan consuelo en verdades absolutas, pero que estas verdades no pueden ser comprobadas. Y el tercer camino es la rebelión absurda, es decir, vivir sabiendo que la vida no tiene un sentido último, pero aún así elegir vivirla. Y esta elección de vivirla es vivirla con intensidad, con dignidad y con libertad. Entonces, es en este punto donde nuevamente Camus mete a Sísifo y lo convierte en ese héroe de lo absurdo. No porque sea un mártir ni porque haya vencido a los dioses, sino porque aún sabiendo que su destino es repetir eternamente la misma tarea sin una recompensa, él simplemente decide seguir empujando la roca. Y no lo hace desde esa resignación, sino desde la conciencia. Es aquí donde Albert Camus nos da una frase muy poderosa, la cual dice: el absurdo nace de esta confrontación entre el llamado humano y el silencio irracional del mundo. Entonces, para él, la libertad surge cuando aceptamos ese absurdo sin tratar de escapar de él, cuando dejamos de buscar respuestas trascendentales y comenzamos a vivir el aquí, el ahora, con plenitud, con compromiso, con creatividad. Esa es la idea profundamente liberadora que él tenía y también muy cercana a algunos enfoques psicológicos contemporáneos. Por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso, más conocida como ACT, en esta teoría, en esta terapia, se propone que el sufrimiento humano viene de ese intento constante de evitar el dolor, en lugar de aceptarlo y actuar desde los propios valores. Suena un poco parecido, ¿correcto? Entonces, básicamente, es aceptar el absurdo, aceptar la roca, pero aún así caminar. Entonces, vamos a encontrar muchos ecos de Camus en la psicología existencial, en autores como Rollo May, Irving Yalom, quienes afirman que vivir implica enfrentarse a ese vacío, a la muerte, al aislamiento, a la libertad, pero que justo ahí, en ese punto, en el vértigo en el que estamos, podemos encontrar un sentido personal. Entonces, la filosofía de lo absurdo no es una filosofía pesimista, aunque en este punto podríamos pensar lo que lo es. Al contrario, es una filosofía vital, una filosofía valiente, que invita a afirmar la vida sin maquillaje, sin ilusiones, a decir, si esto es lo que hay y aún así elijo vivir con intensidad. Y no solo vivir, sino crear, amar, luchar, construir, cuestionar lo establecido. Y, como decía este personaje, nuestro personaje Camus, en otra de sus grandes obras, en medio del invierno, descubrí por fin que había en mí un verano invencible. Bueno, entonces todo esto que venimos explorando no se queda solo en ese terreno de la filosofía, como el mito de Sísifo, la filosofía del absurdo de Camus. Esto también tiene profundas resonancias psicológicas, especialmente cuando pensamos en lo que implica la experiencia humana de vivir en el mundo, que muchas veces pareciera que no tiene sentido. Desde este enfoque, desde la psicología moderna, esta sensación de vacío, de rutina sin propósito o de lucha constante contra circunstancias que escapan a nuestro control no es para nada ajena. Creo que todos lo hemos vivido. Personas que sienten que hacen un esfuerzo inmenso y repetitivo sin ver un resultado claro. O sea, que están arrastrando su piedra cada día en el trabajo, en la familia, en luchas internas, pero aún así siguen adelante. Y ahí es donde Sísifo se convierte en nosotros mismos. La psicología existencial, por ejemplo, ha retomado fuertemente esas ideas. Nuevamente vuelvo a mencionar autores como Rollo May, Viktor Frankl, Irving Yalom,
que han hablado sobre la ansiedad, el vacío existencial, la angustia ante la muerte, la libertad o la soledad, pero no como patologías en sí mismas, sino como partes esenciales de la experiencia humana, como señales que si se enfrentan con conciencia y coraje, podrían llevarnos a vivir con más autenticidad y más sentido. Les pongo un ejemplo. Víctor Frank es un sobreviviente del Holocausto y fue el creador de la logoterapia. Él decía, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Él también propuso una idea similar a la de Camus, que incluso en medio del sufrimiento y el sinsentido, podemos encontrar un propósito, algo que haga que esa piedra tenga un valor personal, sin importar que el mundo no tenga sentido. Podemos construir uno propio. Entonces, también en esta línea de psicología encontramos la psicología contemporánea, o sea, las líneas terapéuticas, como ya habíamos mencionado anteriormente, que es la terapia de aceptación y compromiso, el ACT, que nos enseña a aceptar el dolor inevitable de la vida sin intentar eliminarlo o evitarlo, y a comprometernos con acciones que nos conecten con el verdadero valor y lo que verdaderamente valoramos. Camus decía, no hay destino que no se venza con el desprecio. Y aunque desde la psicología quizás no hablemos de desprecio, si hablamos de desapego, aceptación, responsabilidad personal, es decir, la capacidad de mirar nuestras circunstancias, a veces duras, a veces injustas, y aún así elegir nuestra vida, nuestra actitud frente a ellas. Entonces, ya haciendo un resumen un poco más claro, ¿qué significa el absurdo en la psicología? Fácil. Significa que está bien no tener todas las respuestas. Significa que buscar un sentido personal no es un lujo, sino una necesidad psicológica. Y que el sufrimiento no siempre es algo que deba eliminarse, sino que puede ser una fuente de crecimiento y transformación. Esta perspectiva se vuelve especialmente importante en los tiempos de crisis, cuando muchas personas sienten que la vida ya no tiene ningún tipo de sentido. Y aquí, en ese punto, es donde el mito de Sísifo se convierte en una metáfora terapéutica poderosa. No es necesario eliminar la roca, no es necesario escapar de ella. Lo esencial es decidir cómo vivimos con ella. Entonces, si alguna vez sientes que estás empujando tu piedra cuesta arriba sin ver el final, primero recuerda que no estás solo, no estás fallando, estás viviendo. Como decía Camus al final, hay que imaginarse a Sísifo feliz. Gracias por escucharnos. Si quieres debatir estas ideas, déjanos tus comentarios. En otro episodio extra vamos a ver la caverna de Platón y cómo esa antigua alegoría sigue siendo un espejo poderoso en nuestras creencias, nuestra libertad y nuestra resistencia al cambio. Nos escuchamos pronto en Psicología para Curiosos.